una revisión somera de un artículo que se llama Estrés traumático en la era del COVID-19, un artículo publicado en marzo de este año, está bien interesante. Después una mini guía como especie como de tips, ¿cierto?, de prevención de trastornos mentales a nivel más individual, que se puede hacer para evitar la aparición de esto, y algunas conclusiones. Entonces, vamos a partir definiendo dos términos que me parecen interesantes de compartir. Primero, hablar de la cuarta ola. Esto fue un término acuñado por el Dr. Teng hace muy poco tiempo, y habla de cómo la pandemia, ¿cierto?, el virus actualmente va afectando en distintos tiempos, y vemos, por ejemplo, que la primera ola, y lo que estamos viendo ahora actualmente en Chile, ¿cierto?, son los efectos de la enfermedad misma. Vemos acá en morado, no sé si pueden ver acá, cómo el sistema sanitario se ve colapsado, las muertes, ¿cierto? Todo esto es el efecto mismo del virus. Esta es la primera ola, lo que estamos viendo ahora. Luego vemos que en rojo está la segunda ola, ya, de las consecuencias por el COVID, que tienen que ver con algunas atenciones de salud, algunas enfermedades que no son vistas a tiempo y son pospuestas, dado la contingencia y el tiempo actual, que la prioridad en realidad en los sistemas sanitarios lo tiene el virus. Después vemos una tercera ola de consecuencias que tienen que ver con pacientes que van a dejar los tratamientos de, por ejemplo, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, otras enfermedades crónicas, y la interrupción va a traer de la mano probablemente descompensaciones o algunas patologías asociadas. Y la cuarta ola, que es el término que yo quería contarles, es lo que vamos a vivir en Chile y está pronosticado para alrededor del mes de julio más o menos, según algunos expertos, que dicen que en esta fecha, más o menos, vamos a ver un aumento importante de incidencia en patologías mentales por las cosas que vamos a hablar ahora más adelante, por ejemplo, la crisis económica, el desempleo, la pobreza y la desigualdad, y todo eso viene aparejado con mayores tasas de depresión, de trastornos ansiosos, de trastornos de estrés postraumático, de síndrome de burnout, sobre todo en profesionales de la salud que están en la primera línea de atención, y también de suicidio. Eso es la cuarta ola. Después, otro término que me pareció interesante de compartir es el síndrome de la cabaña, que es un término que fue acuñado en España, y es bien interesante observar porque, si nos acordamos bien, ese país vivió una cuarentena bastante prolongada, alrededor de 2 meses, y luego de ese periodo muchas personas tenían mucho miedo de salir para retomar sus actividades de la vida diaria, ya que estuvieron muchas semanas encerrados. Otra definición de este mismo síndrome es un estado anímico o mental o emocional de personas que han pasado una reclusión forzosa y que han tenido problemas, dificultades para volver a la situación previa al confinamiento, ¿ya? Y esto se debe, esto en términos más psiquiátricos o psicopatológicos, hay una angustia fóbica, o sea, un miedo para evitar, ¿cierto?, el contagio, dado la incertidumbre y las pocas certezas que tenemos con este virus, por el poco comportamiento. Y como conducta secundaria viene siempre de la mano con la evitación, ¿ya? Entonces, el síndrome de la cabaña, la persona evita el salir, por ejemplo, ve que el otro o las personas que están alrededor suyo pueden ser fuentes de contagio, y por lo tanto evitan salir o evitan estar en la calle o en la vida fuera de casa, ¿cierto? Y también hay una evitación imaginario como una fobia social comunitaria, ¿ya? Y las personas que más tienen vulnerabilidad, ¿cierto?, o pueden sufrir este tipo de fenómenos son personas que ya tenían antecedentes de trastornos ansiosos previamente. Vemos algunos, en el contexto del problema, hay algunos factores que inciden en el aumento de tasas de patología psiquiátrica, como la depresión, la ansiedad, el suicidio, y los dividí en 3, que son factores de la parte económica, factores psicosociales y los relacionados con la salud. Vamos a ver cada uno de ellos. De los aspectos económicos,
Este es un estudio que fue hecho en Portugal el año 2018, que estudió, digamos, el efecto de la crisis que vivió ese país, la crisis económica, durante unos años atrás, y lo que se demostró es que el estrés económico sostenido en el tiempo se asoció a mayores tasas de trastornos del ánimo, de ansiedad y suicidio en ese país y en el mundo entero. Y generalmente las recesiones económicas van asociadas con mayores trastornos psiquiátricos, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de eventos públicos cancelados, negocios, tiendas, ¿cierto? Restaurantes, todo eso va a llevar, o está llevando ya una recesión económica importante a nivel mundial y local, y esto va a ir de la mano con mayores trastornos psiquiátricos. De los aspectos psicosociales, vemos que el aislamiento social como factor también incide altamente en mayores tasas de depresión y también riesgo de suicidio, ya que hay muchas teorías que asocian o relacionan la importancia de las relaciones sociales para mantener una vida plena y una salud mental sana. Y generalmente las personas que presentan comportamientos o ideas suicidas no tienen conexiones con otras personas y a menudo se desconectan de los demás a la medida que aumenta la intensidad de la depresión. Entonces, como medida de protección frente a la pandemia está el aislamiento, pero puede llevar de la mano a un aumento de la suicidalidad. Y eso es muy preocupante. Después, otro punto importante también de destacar es que con todo lo que está ocurriendo, muchos servicios religiosos o de apoyo comunitario están cerrados, ¿ya? Y esto también tiende a un mayor aislamiento social y también una mayor tasa de cuadros depresivos y ansiosos. Y una cosa interesante que encontré fue que la asistencia semanal a los servicios religiosos se ha asociado con una tasa de menor de cuadros depresivos y una tasa de suicidio 5 veces menor en comparación con aquellas personas que no asisten. O sea, la asistencia a servicios para fomentar la parte más espiritual también ayudan a mantener niveles adecuados de salud mental. Otro aspecto que incide en mayores índices de patología psiquiátrica son los aspectos relacionados directamente con la atención misma de salud mental. Por ejemplo, hay algunos hospitales o COSAM o consultorios que impiden la entrada con niños, ¿ya? Y pensemos, por ejemplo, un paciente con una patología psiquiátrica que no tiene con quién dejarlo y por eso mismo no puede ir a retirar sus fármacos. Entonces, eso es una barrera importante para acceder al tratamiento. Luego, otra cosa que es un subtexto que se da a entender en las informaciones, ¿cierto?, de las noticias, es que dado el colapso de las urgencias por el virus, hay algunos servicios que no tienen prioridad o que pasan como a cuarto plano, y dentro de ellos los servicios psiquiátricos pueden también caer en esta categoría. Incluso es más, hay también la idea en esta región y también en otras de, en caso de que la pandemia continúe y los casos graves aumenten, habría que reconvertir las camas psiquiátricas en camas de UPC o de unidades de cama avanzada. También otro aspecto que incide como barrera y que incide también en los pacientes nuestros es que las noticias en forma permanente sobre el COVID es un estrés adicional, ¿ya? Y eso también vamos a ver que es bueno controlarlo. Los problemas médicos y las enfermedades preexistentes, sobre todo en personas de mayor edad, de tercera edad, pueden verse afectados, como vimos, eso es parte de la tercera ola, y una vez que se descompensen, si es que no hay un buen acceso a fármacos, esto podría llevar a tener episodios depresivos secundarios o reactivos a una descompensación médica, ¿ya? Entonces es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Luego vamos a ver este artículo que me pareció muy interesante, el estrés traumático en la era del COVID-19, que este artículo, voy a revisarlo bien brevemente, que habla de que
esta enfermedad, la pandemia, ha puesto como una especie de test de esfuerzo para el mundo a nivel mundial. O sea, el test de esfuerzo es un test que se hace para ver cómo está el corazón, ¿cierto? Y en el fondo el COVID ha hecho lo mismo para ver cómo estamos a nivel de sociedad en general, porque ha afectado en todos los planos de la vida de todo el mundo. Y al someter a estrés, ¿cierto?, nuestra infraestructura y sistemas a nivel global, muestra nuestra vulnerabilidad, ¿ya? Y eso ha sido patente durante los últimos meses, ha sido así. La pandemia en sí, del COVID, ¿cierto?, y los efectos psicológicos a este artículo caen en la categoría como diagnóstica de trastornos relacionados por el estrés, y el estrés postraumático sería un tipo de diagnóstico relacionado con el COVID y los efectos psicológicos. Sin embargo, este diagnóstico toma el trauma como algo distinto a cómo se ve el trauma en esta pandemia, porque el trauma, la definición de trauma, es un evento que tiene que ver, por ejemplo, con guerras, con abusos sexuales, con desastres naturales, y en cambio el COVID vemos que es un evento que es masivo, o sea, que no habla de poblaciones individuales, sino que es una población grande que está sufriendo esto, que impacta en forma global a las sociedades, y a diferencia, por ejemplo, del atentado a las Torres Gemelas, hay una gran cobertura mediática. Estamos constantemente bombardeados con información, con smartphones, con redes sociales, y eso también causa un estrés importante. Y este trauma implica, ya que estamos 24/7 con noticias, altos niveles de ansiedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se sabe el curso y cómo se va a diseminar el virus, ¿ya? Hay una incertidumbre grande, una gran preocupación por el futuro de no saber qué va a ocurrir. ¿Y qué factores inciden en este estrés? Primero, en la parte médica, es que hasta el día de hoy, ¿cierto?, no hay cura o una vacuna para controlar la enfermedad. Luego, otra cosa que también afecta bastante es el aislamiento, la discriminación de algunos grupos raciales, sobre todo en Estados Unidos, grupos de asiáticos han sido discriminados, echándoles, comillas, la culpa por lo que está ocurriendo, y también el distanciamiento social es un factor importante, y los factores económicos, como ya mencioné. Ahora voy a mostrarles bien brevemente una mini guía, ¿cierto?, de cómo prevenir trastornos mentales en este contexto tan adverso. Primero, algunas medidas, ¿cierto?, que yo creo que serían interesantes de revisar, es que una cosa es el aislamiento social y otra es la distancia social. Importante entonces que los encuentros sociales se mantengan, no así el acercamiento físico, ¿ya? Por lo tanto, se debe transmitir a la población que es necesario mantener los vínculos, las conexiones con personas significativas, sobre todo con medios telefónicos, videos, ¿cierto?, WhatsApp, lo que sea, para mantener los vínculos, que esos son los que ayudan a mantener una salud mental adecuada. Y, como decía, el uso de redes sociales, Zoom, lo que sea, ¿cierto?, ayuda para mantener los vínculos. Estos son algunos tips de recomendaciones. Esto fue publicado por la Sociedad de Trastornos Bipolares, que habla un poco como de las cosas, de las rutinas, ¿cierto?, de cómo mantener una rutina lo más saludable para evitar la aparición de trastornos mentales. Primero, por ejemplo, crear una rutina diaria, ¿cierto?, de tanto trabajo cuando se está en periodo de aislamiento, y aquí estas ayudan a estabilizar el reloj biológico. ¿Mm? Siempre es bueno levantarse a la misma hora, una hora regular, ¿cierto?, entre 7 y 9 de la mañana, un buen horario. También es importante recibir luz, ¿ya? Para el ánimo es muy importante el factor lumínico. Y si no puede salir afuera, tratar al menos de estar algunas horas fuera de la ventana para poder estar con luz de día. También hacer algunas actividades fuera de la casa, por ejemplo, jardinear, o hacer algunas actividades con amigos, cocinar, y haciendo esta actividad a la misma hora. Hacer ejercicio físico también ayuda mucho, sobre todo en las mañanas. Comer en horarios establecidos, ¿cierto?, ojalá a la misma hora. Como decía, las interacciones sociales son importantes.
sobre todo hay que buscar la forma de seguir en conexión con los más cercanos. Evitar dormir durante el día, ¿cierto? Y si es que se quiere dormir una siesta, ojalá que no sea más allá de media hora. Evitando las luces, sobre todo la luz azul de noche, porque eso afecta la secreción de la melatonina, para que nos ayuda a dormir. Ojalá haciendo un ciclo como de apagarse de a poquito, de entre 10 y media y 12, y despertarse luego, después a esa misma hora, a las entre 6 y media y 8 y media al día siguiente. Son recomendaciones generales. Y ahora quiero contarles la experiencia nuestra en el centro de salud, eh, de cómo ha sido este cambio o esta adaptación que hemos tenido desde ya fines de marzo, si mal no recuerdo, hasta el día de hoy, en que hemos ido eh, mudando un sistema de atenciones presenciales. Yo iba todos los días, de lunes a viernes, al centro de salud, y con todo este contexto fuimos cambiando sobre la marcha atenciones tanto con telepsiquiatría como atenciones presenciales. Entonces, en mi experiencia ha sido bastante positiva. Yo estoy yendo 2 veces a la semana a atenciones presenciales, sobre todo a pacientes que están con un ingreso reciente que no conozco, ¿cierto? O que están todavía muy agudos en su sintomatología. Y luego hay atenciones vía Zoom también que han sido muy exitosas, ya que la mayoría de los estudiantes son población joven, entonces están muy familiarizados con la plataforma Zoom y no hemos tenido ningún problema hasta ahora con los controles con ellos, ¿ya? Así que hasta ahora esta modalidad mixta de atención que hemos hecho ha sido bastante buena. Para cerrar, algunas conclusiones que me parecen importantes de decir es que, como vimos en la presentación, la pandemia es un desafío enorme. Lo que estamos viviendo actualmente es una crisis que no habíamos vivido hace 100 años, desde la gripe española, y es un desafío en todo nivel, ¿ya? Y la salud mental también está siendo desafiada para poder seguir apoyando a la población en estas temáticas. En ese sentido, lo mejor y lo más costo efectivo siempre es la prevención, ¿ya? Y esto se puede lograr a nivel individual con estos mini tips que di, ¿cierto? Y a nivel comunitario, a través de la realización que hace el centro de salud y otras unidades de la universidad, de charlas, conversatorios, talleres, ¿cierto? Que son factores bien claves para evitar el desarrollo de trastornos mentales. También creo que en esta época de crisis también hay que verlo como una oportunidad de ir reinventándose, y la telepsiquiatría en sí es una estrategia que es bastante útil, que sirve y ayuda mucho, ya que hay que tener siempre como un principio, un valor ético fundamental, la beneficencia. O sea, saber que quizás este modelo, lo ideal sería ver al paciente de forma presencial siempre, pero con lo que está pasando actualmente, esta modalidad es lo que hay, como quien dice, y es algo que ayuda, que salimos del paso con los pacientes para que mantengan su estabilidad. También esto, yo creo que a nivel más de política pública, como no hay una ley de salud mental y tenemos un presupuesto bajísimo en este ámbito, las estrategias preventivas son bastante escasas. La universidad ha hecho desde el año 2012, si no me equivoco, encuestas a los estudiantes de distintos test, ¿cierto?, para poder descartar algún trastorno psiquiátrico, y yo creo que es una de las medidas que nos pueden servir como para poder prevenir o tratar a tiempo patologías que están larvadas. Y como decía, ahí se pronostica que en julio de este año probablemente va a haber una aparición de esta cuarta ola, en que vamos a vernos exigidos con mayores tasas de trastorno psiquiátrico. Acá está mi contacto, mi mail, por si es que alguien tiene alguna duda que quisiera hacerme, o si quiere que le envíe algún artículo de los que mencioné, para que me escriba, por favor. Eso es. Muchas gracias.
Gracias, Diego, por comentarnos sobre esta temática de psiquiatría en tiempos de pandemia y cuarentena. Y acá tengo algunas preguntas que me está haciendo el público respecto a, bueno, acá preguntan, ¿cómo puede el aislamiento social causar depresión si algunas personas como yo se sientan igual de bien cuando están solos que cuando están acompañados? Sí. Gracias por la pregunta. Eso en realidad es muy individual, ¿ya? Porque tomar como un factor o algo personal, una vivencia como esta, no es extrapolable a toda la población. Hay personas que la soledad la toleran muy mal, ¿ya? Y eso se ha visto en personas que tienen cuadros depresivos que puede incidir en el aumento de los síntomas. Entonces, ese caso es un caso individual, que quizás la soledad para él o ella no es tema, pero para otras personas que quizás no tienen los niveles de afrontamiento, de poder manejar la soledad, quizás para ellos no lo pueden tolerar. Ujú. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que se relaciona, bueno, dice, hola, quería preguntar sobre alguna técnica para manejar de mejor manera la ansiedad que se produce por esta situación. Bueno, las técnicas son más a nivel psicológico, relajación, respiración, técnicas de descontracturación progresiva también pueden servir, meditar, ya, hacer ejercicio físico, hacer técnicas de mindfulness también ayudan bastante, estar en el momento presente, sabiendo que hay este tipo de situaciones que estamos viviendo, nosotros no podemos controlar. ¿Ah? Son cosas que lamentablemente escapan de nuestro control, y yo creo que eso ayuda bastante a bajar la ansiedad, ¿ya? De saber que estamos en una crisis a nivel mundial y nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación. Así que ahí yo creo que la aceptación ayuda bastante a bajar la ansiedad. Ujú. Bueno, acá aparece otra pregunta de Priscila. Dice, hola, en lo particular yo estoy trabajando con relajación de Jacobson a través de un audio que es enviado a la paciente Ujú. junto a una planilla de seguimiento de la práctica. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Em, Dice, en estos... Ah, no era preguntar, era un comentario Ah, solamente, perfecto, un perdón. comentario. Sí. Ya. Sí, perfecto. Em, Marley pregunta, hola, también quería pedir tips para técnicas para manejar la ansiedad. En estos momentos soy marina mercante y tengo trastorno bipolar. Pensando en que en un buque de estrés y encierro se vive diferente a que estar en la tierra. Me desembarqué, pero ahora estoy esperando un nuevo embarco. Gracias. Bueno, saludar a la Mali, yo la conozco, así que muchos saludos a ella. Eh, bueno, en su caso igual es distinto, porque no es el contexto nuestro de todo, así que en el caso de ella, más que nada las pautas que mencioné son como las mismas, no hay como grandes cambios, son recomendaciones universales, ¿ya? Así que no tendría nada distinto que decirle a ella. Ujú, súper. Em, bueno, acá hay otra que dice, ¿las ideas suicidas desaparecen una vez curada la depresión? Sí, eso pasa y eso como uno como tratante es muy bonito de ver, ¿ah? Después de que están muy mal con ideación y después del tratamiento pasa, el hecho de que ya no tengan ideación es un signo importante, ¿cierto? Y claro, es un signo de avance importante en el cuadro depresivo. Ujú, súper. Aquí Sofía pregunta, si alguno padece de ansiedad, ¿cuáles serían los síntomas, sintomatología, que indicarían la necesidad de una consulta psicológica? Mm. Bueno, los síntomas se pueden dividir como en síntomas cognitivos, emocionales y fisiológicos, ¿ya? La clave, ¿cierto? Por ejemplo, lo cognitivo es pensar en exceso, como ansiedad anticipatoria, con pensamientos más catastróficos al futuro, eh, distractibilidad, cosas así, a nivel cognitivo, a nivel emocional, la angustia es lo que más se ve, ¿cierto?
y a nivel físico pueden haber varios sistemas afectados, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal. Entonces, yo diría que la recomendación de cuándo consultar sería que si es que estos síntomas interfieren en la vida diaria, y así que esto ya va interfiriendo el normal desempeño en la vida académica, personal, laboral, familiar. Si es que eso es así, ahí sería el momento de hacer una consulta en algún profesional de la salud mental. Súper. ¿Qué se recomienda hacer para prevenir ansiedad en casos de sobrecarga académica? Yo creo que, bueno, mi experiencia en el centro de salud, yo vengo trabajando en el 2011, así que tengo harta experiencia con estudiantes. Yo diría que lo importante para evitar el estrés el estrés académico es quizás enfocarse, ir por partes. A veces mis pacientes dicen que están con mucha carga o preparar un examen de grado, lo ven como algo muy grande, entonces yo creo que ahí la planificación es bien clave, ¿ya? De, por ejemplo, estudiante de Derecho que tiene que dar el grado y tiene varios meses y tiene que ordenarse, tener una planificación bien clara y tener algunas medidas de avance con el estudio, y eso hace que las tasas de ansiedad o la expectación ansiosa por el estrés sea mucho menor, ya que hay una planificación previa. Entonces yo creo que eso es lo que yo he visto con mis pacientes, ya del 2011 hasta ahora, claro, 9 años viendo estudiantes, así que algo de experiencia tengo, y yo creo que la planificación en ese sentido es bien clave, el que se planifiquen bien. Súper. Yo creo que esta ya sería nuestra última pregunta. Una vez tratada la depresión, ¿qué se debe hacer si se ha terminado el tratamiento farmacológico y luego de ese periodo llega una recaída? Sí, en general, en los cuadros depresivos bien tratados, episodio único, ¿cierto? Se toman los fármacos por el periodo que el profesional indique y luego de eso la persona está de alta, ¿ya? Importante es hacer como esta guía anticipatoria, ¿cierto? De cultivar las relaciones sanas, de poner en práctica lo aprendido en psicoterapia, que también es muy importante, hacer hábitos de vida lo más saludables posible para evitar una recaída. Ahora, si que la recaída ocurre, obviamente tienen que volver a consultar. Súper. Y bueno, muchas gracias, Diego, por responder las preguntas del público. También agradecen por responderlas. Em, bueno, gracias a ustedes también por participar en este segundo ciclo de charlas. Esta es la segunda charla que realizamos respecto a psiquiatría en tiempos de pandemia y vamos a estar realizando charlas todos los miércoles a las 5 de la tarde con diferentes profesionales de la salud. Así que están todos invitados el próximo miércoles a las 5. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias al público por participar igual. Eso, se les agradece mucho. Listo, gracias por la invitación. Chao. Bueno, hasta luego. Chao. Chao, chao.